Dentro de las prácticas de conducción, pues se pretende que exista una conducción eficiente, la cual es un nuevo estilo de conducir donde se puede disminuir el consumo excesivo de combustible y se puede disminuir las emisiones contaminantes al medio ambiente. Mas sin embargo también es una gran ayuda para la conservación de nuestro vehículo, porque mediante una conducción eficiente pues el vehículo se va a desgastar menos en todos sus componentes y en todas sus partes. Entonces esto es determinante para poder mejorar el uso de nuestro vehículo y ser responsables con el medio ambiente y economizar en los costos de mantenimiento de nuestro vehículo. Dentro de la conducción sustentable, lo que se requiere o lo que se intenta es estimular el uso eficiente del vehículo, con las expectativas de crear una tendencia de conducción ecológica que contribuya a la disminución del efecto ambiental y además genere un costo económico. Buscamos que el mundo de los autos comprenda, evalúe y mejore su impacto ambiental, incorporando nuevas tecnologías y promoviendo la aceptación y toma de consecuencias entre los consumidores. Dentro de la conducción sustentable, lo que se intenta es estimular el uso eficiente del vehículo, con las expectativas de crear una tendencia de conducción ecológica que contribuya a la disminución del efecto ambiental y que además genere un costo económico, buscando que el mundo de los autos comprenda, evalúe y mejore su impacto ambiental, incorporando nuevas tecnologías y promoviendo la aceptación y toma de consecuencias entre los consumidores. Para esto es necesario seguir pues algunos pasos, y antes de intentar poner a funcionar nuestro vehículo debemos de hacer una inspección visual en todo el entorno de nuestro vehículo. Debemos de revisar los neumáticos, que estén en buenas condiciones, que estén en una presión requerida de buen funcionamiento, que el vehículo tenga todos sus niveles, que no haya escurrimientos de algún tipo de líquido, anticongelante, combustible, algún aceite, puesto que esto pues nos va a causar problemas en situación de contaminación, además que pueden ser un riesgo. También lo que son los sistemas de frenos que son de tipo hidráulico, pues pueden tener algunas fugas de líquidos, los cuales debemos de estar observando. En una recomendación muy personal, yo sugiero que hagan una revisión 2 o 3 veces por semana de lo que son el nivel de sus fluidos y estar inspeccionando lo que es los neumáticos, el estado de los neumáticos, la presión requerida de funcionamiento y todos los líquidos que pudieran estar teniendo alguna fuga. Como vemos aquí en esta diapositiva, pues nos indica que también debemos de revisar lo que es todos los instrumentos de nuestro tablero, como es precisamente los indicadores que funcionen correctamente, lo que es el tipo de alarmas o focos testigo o focos piloto que nos indican el mal funcionamiento en situación de emisiones contaminantes del vehículo, o mejor conocido como el check engine, lo que es también la situación del el foco de presión de aceite o el manómetro de presión de aceite, y lo que es el foco de la batería, que nos indica la carga que se le está administrando a la batería.
En el momento de iniciar el arranque de nuestro vehículo es necesario que nos familiaricemos con todos los ruidos y señales que el vehículo y el motor producen al arranque inicial. Entonces, al abrir nosotros el interruptor, vamos a escuchar un zumbido leve en el área del tanque de combustible, lo cual nos indica que una bomba eléctrica de combustible está funcionando aproximadamente por 20 segundos y después se apagará. Seguido de esto, también en nuestro tablero de instrumentos, pues todas las agujas y todos los focos deberán de iluminarse para irse apagando respectivamente con el funcionamiento del motor. De los focos más críticos que pudiéramos tener es precisamente el de presión de aceite, el de la carga de la batería, el de temperatura del motor. Algunos vehículos indican la temperatura fría con un foco color azul, y una vez que llega a su temperatura de funcionamiento, pues el foco se apaga. Entonces, una vez que arrancamos el vehículo, es necesario que observemos que la presión del aceite haya llegado a su nivel normal, ya sea a través de un manómetro de aguja, pues que debe de indicar aproximadamente arriba de 40 psi, o lo que es un foco indicador de presión de aceite, el cual se debe de apagar. También se debe de apagar lo que es el foco de la batería, el foco del check engine, que además de indicarnos algunos daños, pues nos indica que el vehículo no tiene ningún problema y no está contaminando hacia el medio ambiente. La práctica de calentar el vehículo ya es una práctica antigua, pues en mi experiencia como mecánico automotriz durante 35 años, me di cuenta que los vehículos a partir del modelo 1970 ya no era necesario calentarlos por largos periodos, pues el vehículo, una vez que se pone a funcionar, donde vemos ya nuestra presión de aceite que ya está dentro del rango normal, que esto sucede aproximadamente dentro de los 10 y 20 segundos del arranque inicial, pues el vehículo puede estar funcionando sin mayor problema. Estamos hablando de aquellos vehículos de uso común como automóviles turismo y pickups o vehículos de 3 toneladas. Entonces, la práctica de calentar el motor ya es algo obsoleto, no le ayuda absolutamente en nada al motor. A partir de los años 1990, estos vehículos ya son de un sistema computarizado de inyección, o lo que es el full injection computarizado, el cual tampoco utiliza o no debe de utilizarse la práctica de calentar el vehículo para su funcionamiento. Una vez que tú arrancas el motor, el vehículo puede caminarse sin ningún problema. En el momento que empiezas a arrancar, el vehículo va a agarrar su temperatura de funcionamiento más rápido que si lo tienes calentándose. Entonces, el funcionamiento o la temperatura normal de funcionamiento de un motor llega aproximadamente al minuto o 2 minutos de funcionamiento, siempre y cuando todos sus sistemas de enfriamiento estén trabajando óptimamente, como lo son la bomba de agua, el termostato y el radiador. Entonces, olvídense por favor del calentamiento del motor para poder funcionar. Esto solamente hace emisiones contaminantes y hace que el motor se desgaste más rápidamente y que el aceite vaya perdiendo su vida útil. No hay ningún problema si el vehículo se empieza a arrancar o se empieza a mover con una aceleración moderada. En los vehículos que utilizan
sistema de frenos de aire, sí es necesario que se quede en funcionamiento unos minutos, pero solamente para recargar los tanques de aire y el freno de estacionamiento pueda ser liberado. Recordemos que los vehículos que son utilizados con frenos neumáticos utilizan un compresor movido por el motor y que en algunas ocasiones el aire se escapa de los tanques durante el tiempo de reposo. Entonces, ponerlo en funcionamiento para que los tanques se puedan llenar y lleguen a su presión de funcionamiento de aproximadamente 80 libras de presión, pues implica ciertos minutos. Pero en ningún caso es necesario ponerlos a calentar durante 10 minutos, 15 minutos para que funcionen óptimamente. Si en el caso de que tu vehículo sea de modelo reciente y solamente funciona óptimamente hasta que está a una temperatura aproximadamente de 90 grados, entonces tu vehículo tiene un problema. Tu vehículo debe de funcionar en las mismas condiciones, tanto a 0 grados centígrados como a una temperatura de 40 grados centígrados en el medio ambiente. Una buena práctica en la conducción sustentable de nuestro vehículo pues es el cambio de velocidades o un arranque de marcha pues suave. Dentro de las situaciones de la conducción sustentable pues implica que haya un manejo suave y responsable del acelerador y del vehículo. Regularmente se debe de arrancar en la primera velocidad si el vehículo es estándar, o en D también si el vehículo es automático. Esto implica que ir caminando paulatinamente pues sin hacer presión brusca del acelerador y tomando en cuenta lo que es precisamente las revoluciones del motor. Esto de las revoluciones es la velocidad de giro que tiene el motor. En un motor diésel o en un motor de gasolina las revoluciones son muy importantes. Para un vehículo en gasolina pues el cambio de velocidad pudiera ser aproximadamente a las 3.000, 3.500 revoluciones. Más sin embargo, en un vehículo diésel pues se recomienda sobre 2.000 revoluciones. Sé perfectamente que cada quien tiene su estilo de manejo. Esta es solamente una pues recomendación para el manejo sustentable. Con esto ustedes pueden ahorrar combustible, van a ahorrar en partes como situaciones de clutch, como la transmisión automática, pues al hacer un manejo suave, un arranque suave, no estarán desgastando partes innecesariamente. Un manejo brusco, un arranque brusco, pisar excesivamente el acelerador para el arranque conlleva desgaste de partes del vehículo, de partes del motor y un consumo excesivo de combustible. Mantener la velocidad uniforme del vehículo implica estar controlando el acelerador. Lo que es necesario es no hacer aceleraciones bruscas. Mas sin embargo, si tú te acostumbras a hacer un manejo controlando el acelerador solamente hasta la mitad de su carrera de aceleración, pues vas a lograr un consumo de combustible muy significativo. Usar solamente la mitad del acelerador para arrancar y hacer funcionar el vehículo es de las mejores prácticas que vas a encontrar para el ahorro de combustible. De la mitad hacia adelante, en un inicio, a acelerar, pisar el acelerador de una manera a fondo, solamente hace que el vehículo gaste más combustible y con ello pues
se generen otros problemas, ¿no? Entonces, por eso se debe de evitar el estar acelerando para después detener el vehículo frenando. El acelerar a una velocidad fuera de los límites que nos indica el Departamento de Vialidad, pues además de ponernos en riesgo, implica utilizar el freno para detener el vehículo. Entonces, cuando los vehículos están gastando excesivamente los frenos, también podemos pensar que el primer generador de este desgaste pues es el conductor, debido a que acelera a una velocidad de mayor velocidad y después tiene que detener. Hacerlo esto en una cuadra o pisar el acelerador a fondo para llegar de un semáforo a otro implica también pisar más veces el freno, y esto va a hacer que los frenos se desgasten más rápido. No estoy indicando en ningún momento que no utilices el freno. Lo que te estoy indicando es que si tienes un arranque y una aceleración moderada, ese es un manejo del vehículo sustentable. Entonces, entre más controlado tengas el acelerador, vas a utilizar menos el sistema de frenado, y con esto vas a tener una economía de combustible, bajas emisiones de contaminantes al medio ambiente y un bajo costo de mantenimiento. Desafortunadamente, el consumo de combustible está ligado directamente al funcionamiento del vehículo. Lo que esto quiere decir que a mayor velocidad o mayor rapidez de llegar a una velocidad, pues esto implica mayor consumo de combustible. Entonces, en la mayoría de los casos, si tú aceleras o llevas una velocidad constante en la ciudad o tratas de llegar a una velocidad de 80 kilómetros en la ciudad, pues estás haciendo uso excesivo de combustible, a diferencia de que si usas un funcionamiento del vehículo moderado a una velocidad de 60 kilómetros, entonces el consumo de tu combustible se va a reducir hasta un 30% en respecto al manejo excesivo que estás teniendo. Un manejo del vehículo moderado implica no tener aceleraciones bruscas, no acelerar a fondo y no tratar de llegar rápidamente al siguiente semáforo para poder detenerte. Entonces, debe de estar anticipando al camino que estás siguiendo. Si tú ves que una situación de mucho tráfico, entonces no tienes por qué estar acelerando a fondo para avanzar solamente unos metros. Solamente con soltar el freno y pisar poco el acelerador, tu vehículo va a avanzar el espacio necesario. Si tu vehículo es del sistema estándar, pues solamente con soltar un poco el clutch y quizás acelerar un poquito, el vehículo va a ir caminando paulatinamente. Mas, sin embargo, muchas de las veces nos gana un poco la prisa por no dejar un espacio vacío en el cual algún otro conductor pueda ocupar ese espacio, y esto hace una reacción de que pisemos el acelerador a fondo para rápido hacer caminar el vehículo. No te preocupes, en un mar de tráfico siempre va a haber un río de vehículos que se van a mover a la misma velocidad, independientemente el espacio que les vayas dejando. Todos vamos a llegar a nuestro destino tarde que temprano. La mayoría de los vehículos de combustión interna, o sea, llámese de diésel, de gasolina o de gas LP o gas natural, pues este tipo de motores, en el momento que tú sueltas el acelerador, dejan de suministrar combustible, lo que quiere decir que puedes hacer que tu vehículo
reduzca su consumo. En los vehículos que ya son de inyección electrónica o a través de módulos de computadora o full injection, entonces inmediatamente que se detecta que el pedal del acelerador ya no está oprimido, el consumo de combustible se reduce. El vehículo o la computadora deja de suministrar combustible en el sistema de inyección, y solamente el motor se queda funcionando con el giro de las ruedas a través de la velocidad. Lo que quiere decir que si tú levantas el pie del acelerador y dejas que el vehículo se desplace por su propia inercia, pues el motor no se va a apagar. Una vez que bajan las revoluciones y tú pisas el clutch, pues el vehículo se puede quedar prendido, el motor se puede quedar prendido. Entonces, cada que vas a detenerte, puedes soltar el acelerador momentos antes de pisar el clutch. Nuevamente vuelvo a insistir, esta es una sugerencia para el manejo sustentable de tu vehículo, y esto te puede ayudar a consumir menos combustible, pero también se generan menos emisiones contaminantes. Entonces, trata de hacer esta práctica de que sueltes el acelerador momentos antes de que te vayas a detener, y verás cómo también contribuye al ahorro de combustible. El estilo de conducción sustentable implica, nuevamente te lo indico, controlar el acelerador de tal manera que cuando el vehículo está yendo en una pendiente ascendente o va de subida, pues es lo mejor irle dando tiempo a que vaya agarrando un poco de inercia, un poco de vuelo, sin pisar totalmente el acelerador. Puedes ir en una segunda velocidad o en una tercera velocidad si tu vehículo es estándar, y irle acelerando poco a poco hasta llegar a la velocidad requerida. Una vez que la inercia o la pendiente de la subida es muy prolongada, quizás el vehículo se vea forzado y tendrás que bajar una velocidad para poder sostener los kilómetros de velocidad requeridos. Entonces, cuando vas de bajada, pues trata de ir en velocidades altas, solamente para poder controlar la pendiente o el desplazamiento del vehículo en una situación de bajada. Lo que en algunos casos en un motor de gasolina se indica pues como que frenaste con motor. Aquí se utiliza precisamente en el motor de gasolina controlar el desplazamiento del vehículo a unas revoluciones requeridas para sostener la velocidad. Pongamos el ejemplo, si vas en una pendiente prolongada, pues puedes utilizar tercera velocidad para ir controlando tu velocidad aproximadamente a 60 kilómetros sin pisar el acelerador. Mas sin embargo, los vehículos que son a diésel, los tractocamiones o los camiones que tienen freno de motor, pues la condición de frenado con el motor se utiliza para no sobrecalentar los frenos, pero esta es solamente en una situación de carretera. Utilizar el freno de motor dentro de la ciudad es totalmente innecesario. Para eso es el pedal del freno y todos los sistemas de frenado. Mas sin embargo, tanto vehículo de gasolina como vehículo a diésel, pues en una situación ya de carretera, pues se determina utilizar el freno de motor a una situación específica para no estar presionando tanto los frenos. Sin embargo, es mejor hacer un cambio de frenos a cada cierto kilometraje que un cambio de motor por desgaste innecesario por estar haciendo abuso del uso de freno de motor.
La conducción en curvas es diferente en cada tipo de vehículo y en cada tipo de clima. Una curva en el piso seco, mojado, de asfalto, de cemento, de terracería, pues siempre va a tener ciertos problemas para poderla tomar sin que el vehículo se salga del camino. Entonces, tú debes de determinar el tipo del vehículo que tengas. Funciona diferente un tipo de vehículo con tracción delantera, con tracción trasera, con tracción en las 4 ruedas. Pero en una situación muy general y a lo mejor muy personal de conducción, cualquier curva, por muy pronunciada que esté, dependiente de bajada o de subida, vas a poderla tomar a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora. Esto no te va a causar ningún riesgo. El riesgo está cuando superas esta velocidad y el vehículo se empieza a desplazar. Se dice que en una curva no se debe de frenar, pero depende también a qué velocidad vayas del vehículo, ¿sí? En una curva que vas aproximadamente, o si la tomas aproximadamente a 100 kilómetros por hora en un piso mojado, evidentemente la inercia del vehículo te va a sacar. En la actualidad hay vehículos que cuentan con sistema de estabilizador, con sistema de frenos ABS, que te van a ayudar a mantenerte en el camino. Pero la mayoría de los vehículos que no cuentan con este sistema, pues lo tienes que controlar a base del acelerador, la velocidad y el sentido común que el conducir conlleva. Entonces, cuando entres en una curva a más de 60 kilómetros por hora, pues intenta no frenar bruscamente, frena de una manera gradual para disminuir un poco la velocidad, pero sin hacer un frenado brusco para que las ruedas no se bloqueen, no dejen de girar. Una rueda que está bloqueada, una rueda que deja de girar por una situación de frenado del conductor, esa rueda pierde dirección y lo único que va a hacer el vehículo es desplazarse en la dirección que la fuerza de inercia lo lleve. Por eso es muy fácil que se pierda el control. El control lo tienes tú antes de entrar a la curva. El control lo tienes tú cuando ves un piso que está mojado, cuando ves un piso de terracería o de arena. Esto conlleva reducir la velocidad siempre. Tratar de ir a alta velocidad, arriba de 80 kilómetros en un piso mojado, siempre va a ser riesgoso. Las instrucciones para una conducción segura, pues siempre conllevan ciertas limitaciones, como es utilizar el cinturón de seguridad. Todos los vehículos deben de contar con un cinturón de seguridad para, en caso de una colisión, pues sufras menos daños. Los vehículos de modelo reciente o los vehículos con sistemas avanzados de tecnología, pues utilizan la combinación del cinturón de seguridad con la situación de bolsas de aire que se despliegan en caso de algún choque o un impacto brusco. Entonces se recomienda pues siempre utilizar el cinturón de seguridad, porque también así activas el funcionamiento de la bolsa de aire. El respetar el límite de velocidad tanto en clima seco como en clima lluvioso pues es de vital importancia. Siempre debes de reducir la velocidad cuando exista alguna lluvia, cuando exista una situación de viento, cuando exista una situación de piso seco arenoso. No tiene caso que mantengas una velocidad alta porque el vehículo no lo vas a poder controlar.
La otra de las situaciones que es muy recomendable es pues no utilizar la situación de estimulantes para superar el cansancio. De repente parecería que funcionan de muy buena manera, mas sin embargo, después de unas horas el efecto se puede crear con más complicaciones. Todos los vehículos son susceptibles a tener fallas en cualquier momento. Por lo tanto, es necesario que estés al pendiente de todo el funcionamiento de tu vehículo. Por así decir, un asiento que no se ajusta a lo que tú requieres de altura o de respaldo o de distancia hacia los pedales te puede causar un problema a la hora de tener que maniobrar o pisar el freno o a la hora de estar soltando el clutch. Puede deslizarse y de esta manera puede el vehículo moverse sin que tú lo quieras. Ahora, otra de las situaciones es si no mantienes o no tienes el mantenimiento requerido para tu vehículo, pues muchas de las piezas van a fallar. Por así decirte, las baterías regularmente fallan a partir de los 2 años, cualquier tipo de marca, independientemente si dice 36 o 48 meses de garantía. Después de los 2 años de funcionamiento, siempre su periodo de vida se empieza a cortar. La garantía de un acumulador, de una batería, es solamente por defecto de fabricación. Lo que quiere decir que una batería, después de 2 años de funcionamiento, pues ya no tiene esa garantía. Porque de ser un defecto de fabricación, pues fallaría dentro de los primeros 3 meses, donde sí tiene una garantía total. Entonces, el que tu vehículo esté en buen estado no solamente lo debes de tener cuando vas a salir a carretera en época de vacaciones o demás. Tu vehículo debe estar en buen estado todo el tiempo, porque todo el tiempo utilizas el sistema eléctrico, todo el tiempo utilizas el sistema de frenos, todo el tiempo utilizas el sistema de motor. Las llantas muy necesarias, ¿sí? Entre más delgadas estén o entre menos piso tengan, van a ser más susceptibles de ponchaduras o de poco agarre en el pavimento. Entonces, debes de estar muy al pendiente en lo que es en realidad en la situación del mantenimiento. Por tal motivo, es necesario que conozcas todos los sistemas del vehículo. Entonces, una cosa son los sistemas del vehículo y otra cosa son los sistemas del motor. Es necesario que tengas el conocimiento mínimo indispensable para conducir un vehículo. En un motor debes de conocer el sistema eléctrico, el sistema de combustible, el sistema de escape, el sistema de admisión, el sistema de lubricación y el sistema de distribución. Y en un vehículo debes de conocer lo que es el motor, la transmisión, la suspensión, los frenos y todo el sistema eléctrico para poder comprender, usar y evitar tener algún contratiempo con tu vehículo. La mayoría de los vehículos en nuestro país son de motor de combustión interna, por lo cual utilizan un tipo de combustible fósil, un tipo de combustible derivado del petróleo, como es gasolina, diésel, gas LP o gas natural. Entonces, el motor de combustión interna, pues lo que hace es quemar el combustible y estos gases o esta explosión del combustible dentro de un cilindro controlado, pues hace que se excita el movimiento del motor. Entonces, todos los motores que se utilizan en las unidades de automóviles, camiones o autobuses utilizan un motor de combustión interna y sus componentes básicos pues son el monobloc, pistones, bielas, cigüeñal, válvulas de admisión, válvulas de escape y componentes
de suministro de combustible. Todo esto para lograr que el vehículo tenga un movimiento a través de este motor. El sistema de frenos es el sistema que se utiliza para contrarrestar el movimiento del vehículo, para disminuirlo o detenerlo completamente. Regularmente el sistema de frenos es aplicado en cada una de las ruedas, ya sea por un sistema de frenado tipo de tambor, un tipo de frenado tipo de disco, con funcionamiento neumático o con funcionamiento hidráulico. Hidráulico quiere decir que utiliza una bomba y un líquido que ayuda al funcionamiento del sistema de frenos, y neumático es el que utiliza la presión del aire para el funcionamiento de estos frenos. El tener el funcionamiento de los frenos en óptimas condiciones en un vehículo es parte fundamental de el sistema de precauciones en la conducción. El mecanismo de dirección que se utiliza en la mayoría de los vehículos pues tiene la utilidad de dirigir hacia dónde va el vehículo, y es también un sistema de seguridad, puesto que algunas de las piezas que puedan fallar nos va a ocasionar el problema de perder el control fácilmente, además de que nos va a impedir que el vehículo se desplace con seguridad. Entonces debemos de estar muy al pendiente del sistema de dirección, partiendo desde el volante, lo que es la barra de la dirección, la caja de dirección o cremallera tipo hidráulica, tipo mecánica, caja de dirección, rótulas, terminales, inclusive los valeros de las ruedas son parte del sistema de dirección. El sistema de suspensión de un vehículo es el sistema que tiene como función el sujetar parte de las ruedas con un bastidor o chasis, y este chasis sujeta precisamente la carrocería. Entonces el sistema de suspensión, además de dar una situación de confort en el funcionamiento del vehículo, de poder absorber las imperfecciones que existen en el pavimento, pues nos dan un manejo estable. Se debe de tener muy en cuenta los componentes del sistema de suspensión, como es las rótulas, los bujes de horquilla, horquilla inferior, horquilla superior, los amortiguadores, los resortes, las muelles, inclusive el chasis, que puede tener alguna grieta que con el tiempo se puede convertir en una fractura del chasis y nos va a causar inestabilidad en el vehículo, pero aún así puede tener un problema de riesgo al quebrarse y imposibilitar al vehículo a poder seguir rodando. El tipo de transmisión o la transmisión, sea estándar o sea automática, pues es el componente que se encarga de transmitir el giro del motor hacia las ruedas. La transmisión es necesaria para poder incrementar la velocidad. El motor tiene una velocidad limitada, pueden ser 2000 revoluciones, 3000 revoluciones de giro, y la cual no puede ser controlada y la fuerza no puede ser multiplicada por sí misma. Entonces se debe de utilizar una transmisión que nos ayude a desconectar el giro del motor, porque en la mayoría de los vehículos el motor no se detiene hasta que uno pues gira la llave para apagarlo, pero la transmisión sí puede separar el movimiento para detener el vehículo. Puede ser transmisión automática con un uso de clutch y juego de engranes para poder multiplicar la fuerza de arranque, o puede ser una transmisión automática, la cual utiliza un clutch hidráulico
o turbina convertidor de par, la cual se utiliza para a bajas revoluciones desconectar totalmente el movimiento del giro del motor con el movimiento de la transmisión. Este sistema de transmisión es muy necesario para poder hacer que el vehículo avance con mucha fuerza en los primeros cambios y con más velocidad después de la tercera o cuarta velocidad. Entonces sirve para incrementar la velocidad, pero también sirve para que tenga mucha fuerza de poder subir una pendiente o poder mover un gran peso. En la situación de las llantas existe una gran variedad, tanto en estructura como en material del tipo de la llanta. Entonces, de lo único que se pida, pues que sea un juego completo o de menos un par de la misma medida en las llantas delanteras, que es donde tiene el sistema de dirección, y además que sean infladas a una presión correcta. Una llanta baja va a implicar mayor peso al vehículo, lo cual vas a hacer un gasto innecesario de combustible, o una llanta inflada a alta presión va a tener poco agarre y una situación de poca maniobrabilidad. El sistema de iluminación o de luces pues tiene diferentes utilidades. Una de ellas es dar las dimensiones de alto, ancho y largo de los vehículos. Con ello se utilizan las luces rojas en la parte trasera y las luces amarillas en la parte delantera. Esto no ha cambiado, sigue siendo un reglamento, mas sin embargo algunos conductores pues han dejado de respetar y ponen luces de color amarillo en situaciones de frenado o luces de color rojo en la parte delantera. Entonces se pide que se siga respetando el reglamento. Ahora, las luces que son con destellos pues indican vuelta o indican detener el vehículo por alguna emergencia. Actualmente se ven tipos de luces que al frenar o al pisar el freno, en vez de quedarse en una situación de luminosidad más fuerte, pues están destellando. Esto descontrola precisamente a los demás conductores. Si alguno de los conductores que utilizan este tipo de luces en manera intermitente en los frenos pues le parece bonito, puede ser que sea un distractor precisamente para el conductor que viene tras de tu vehículo, y lejos de ayudarte a hacer un vehículo seguro, pues tú mismo vas a estar ocasionando el accidente, porque las luces que generan movimientos o destellos alternativos pues distraen al conductor que está en la parte trasera de tu vehículo. Es muy necesario que tú lleves una bitácora del mantenimiento que se le está realizando a tu vehículo. De esta manera pues vas a poder tener un control de las reparaciones y poder prever las piezas que pueden estar siendo cambiadas por una situación de desgaste natural. Como ya lo había dicho, por ejemplo, una batería que después de 2 años es susceptible a fallar en cualquier momento. Regularmente pues la batería se cambia hasta que ya el vehículo ya no arranca. Mas sin embargo, realizar un cambio tardío de batería te puede estar generando problemas en lo que es precisamente el sistema de la marcha o el sistema del alternador. Entonces, así como el lubricante del motor y de transmisión se tiene que cambiar a cierto tiempo, pues igual las baterías. Las llantas también tienen cierto kilometraje, los sistemas de frenos también se deben de revisar, y para esto es necesario llevar una bitácora de revisión.
una bitácora o programa de mantenimiento. La bitácora puede incluir varios aspectos fundamentales. En este caso, la diapositiva que estamos viendo pues debe tener la documentación necesaria para transitar en las calles de una ciudad. Algunos vehículos son utilizados por varios conductores, por cambio de turno o por otra situación. Entonces, todos los conductores deben de tener el conocimiento de dónde está o dónde se porta una tarjeta de circulación, el pago del refrendo, la póliza del seguro, el permiso de transporte, no se diga la licencia de conducir, ¿sí? La documentación del conductor, precisamente, pues que esté vigente, que tengas tu curso de conducción, el gafet de la empresa, el uniforme limpio, por favor. Todos aquellos conductores, sea de servicio de plataforma, sea de servicio de carga, pues traten de utilizar ropas adecuadas, ¿sí? Adecuadas, pues que no incluya un short, que no incluya una camiseta de tirantes. No están de vacaciones, están en el cumplimiento de un trabajo que es ser conductor. Entonces hay que vestirse adecuadamente. Como ya lo habíamos dicho al inicio de la presentación, pues es necesario hacerle una revisión a tu vehículo antes de iniciar el funcionamiento. Todo esto se puede llevar a cabo también a través de la bitácora, donde vamos a observar el nivel de aceite, el nivel de anticongelante, que los postes de la batería no estén sueltos, que la batería no esté sulfatada, si se le puede revisar el nivel del agua de la batería, las llantas que estén dentro de su presión, los neumáticos que tengan una profundidad en sus grecas del piso y que no tenga chipotes o que no tenga algunas clavos, tornillos o vidrios insertados, porque esto pues puede causar una ponchadura. Las luces exteriores que prendan todas, sus cuartos, sus stop, las luces direccionales, que funcione el claxon, todas las mangueras de fluidos que no tengan ninguna fuga, ya sea aceite, ya sea gasolina o diésel o gas o anticongelante, inclusive las mangueras de funcionamiento de los sistemas de frenos de aire que no tengan fugas. La banda que no esté agrietada, que esté en una buena tensión. Una banda floja siempre va a ser un rechinido al iniciar el arranque, o cuando aceleras un poco puede ser que rechine la banda. Una banda muy apretada puede causarte problemas en los valeros del alternador, de la bomba del agua, del aire acondicionado. Que los frenos estén funcionando. Siempre que te subas a un vehículo, pues hay que revisar el funcionamiento de los frenos, cómo frena. Cuando vas a baja velocidad, no ya que llevas una velocidad de crucero, pues los vayas a querer probar. Siempre un vehículo que te subes, pisar el pedal para ver cómo se siente antes de estar en movimiento. Los parabrisas que no estén rotos o que no tengan situaciones que obstruyan la visibilidad. Las hules de los limpiabrisas o plumas de los limpiabrisas que estén en buen estado, que tengan funcionando, inclusive los aspersores de líquido para limpiabrisas, pues que tuvieran un buen funcionamiento. Las carrocerías que no estén golpeadas, que no tengan piezas sueltas, como situaciones de defensas, de lo que es las fascias, abolladuras, raspones. Inclusive si puedes tomarle una foto en el momento que estás tomando el vehículo, si es que alguien te lo va a pasar de un turno anterior,
o si el vehículo es prestado o rentado, pues que puedas tomarle una foto a todos los componentes de alrededor, a todos los componentes del interior del motor. Y la limpieza interior y exterior, que pues esté en buen estado general. También la inspección al interior del vehículo, pues corresponde luces interiores, luces de cabina, indicadores de tablero, el combustible, el nivel del combustible. Recuerda que hacer funcionar tu vehículo con bajo nivel de combustible implica poner en riesgo el funcionamiento de la bomba eléctrica que va en el tanque. Entonces siempre debe de tener un combustible, pues lo óptimo es arriba de medio tanque. Cuando tú utilizas el combustible abajo de medio tanque, pues el combustible se puede estar evaporando más rápidamente. Pero lo mínimo que se debe de utilizar es un cuarto de combustible. Dice aquí sistema de cobro, me imagino que es el depósito donde vas poniendo las monedas, o donde está precisamente el taxímetro o el sistema de cobro para los vehículos de pasajeros, como los camiones que se utilizan para el transporte público. El extintor, el botiquín, la limpieza interior, muy importante. Si tú utilizas algún tipo de aromatizante, pues que sea un aromatizante generoso con la mayoría de los aromas que hay. Un aromatizante muy cargado, pues también es molesto para los usuarios del transporte. Los espejos retrovisores que estén en buen funcionamiento, que no estén rotos, para que no te den la distorsión de las imágenes. Ya el asiento del conductor, pues ya habíamos dicho que esté bien sujeto y a la altura que el conductor pueda sentirse cómodo. El manejo defensivo o conducción eficiente, pues en términos generales podemos decir que es una estrategia de conducción que tiene el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y su impacto. Este consiste en conducir estando atento a los errores de los otros conductores para poder anticiparse y tomar decisiones que eviten algún incidente. Pongan atención en esto, por favor. El claxon no es una varita mágica que va a quitar a los vehículos que están frente de ti, y tampoco va a ser una pala volteadora de hotcakes para quitar los obstáculos. El claxon solamente se utiliza a forma de aviso, mas sin embargo debes de estar tú atento al manejo de los otros conductores o a los errores que pueda hacer un peatón, anticipándote para no provocar un accidente. Pitarle a un peatón que se va a cruzar, pues es una manera de precaución, pero también debes de pisar el freno para detener el vehículo, no solamente pitarle y esperar que él se quite inmediatamente. Posiblemente con el claxonazo el conductor del otro vehículo o el peatón simplemente se aturdan y causen un error más grave. Para poder llevar a cabo el manejo defensivo, pues implica tener conocimiento, tratar de poner atención precisamente en todo el entorno y los otros conductores, ser precavido ante las situaciones que se van presentando en el camino, tomar tu distancia, tomar la velocidad necesaria, el frenado, ser predecibles
en lo que pueda suceder, en lo que otro conductor pueda estar ocasionando. Si tú ves que el conductor que va frente de ti va muy rápido, pues no trates de seguirlo, baja la velocidad a la velocidad permitida, a la velocidad segura del vehículo. Si tú ves que un conductor es agresivo, no te enganches y no tomes esa misma actitud. Esto puede generar una gran distracción que te puede causar mayores problemas a ti que el ignorar el tipo de agresiones. Entonces, debes de tomar en cuenta que las decisiones que se tomen en el momento pueden tener consecuencias mayores más adelante. Por lo tanto, debes de estar atento y estar observando sobre todo los puntos ciegos. Recuerda que al conducir existen muchos obstáculos dentro de la cabina, el cual te impide poder ver alguna situación del exterior, los marcos de las puertas, los espejos, inclusive algunas calcamonías que deben de ser pegadas en el cristal pueden estar con ese problema. También para mantener un manejo a la defensiva, pues debes de checar tu auto porque puede fallar en cualquier momento. Entonces, ser anticipado a todas estas situaciones pudiera ser unas buenas prácticas de manejo a la defensiva. Dentro de las prácticas del manejo defensivo, pues existe el que tiene más práctica, pues debido de la forma en que ha aprendido, puede ser a través de forma empírica o a través de los cursos que pudiera haber tomado. Entonces, esto conlleva pues tener una situación de estrategias de manejo que tengan a su vez las costumbres de ver todo alrededor, anticiparse a los problemas que pudiera haber, desconfía de todos los que estén a tu alrededor, mantener una distancia suficiente. Ya sé que si vas muy distanciado del vehículo adelante de ti, pues otra persona, otro vehículo se puede interponer en esta distancia. No pasa nada. Todos van a llegar a donde mismo, ¿sí? Recuerda que en donde hay mucho tráfico, pues precisamente es como un río que lleva a todos los vehículos. Entonces, todos los vehículos van a caminar. Si se te pone un vehículo delante de ti, no te molestes, no pasa nada, de todas maneras vas a seguir caminando. Y conocer tu vehículo es parte fundamental del manejo defensivo. Tener un manejo suave de tu vehículo es la mejor manera de poderlo conservar en buenas condiciones, ahorrar combustible, evitar emisiones contaminantes y poder tener un viaje confortable. Evita a toda costa consumir bebidas alcohólicas o que afecten tus sentidos. Inclusive algunos medicamentos dan somnolencia, entonces trata de no ingerir este tipo de sustancias mientras conduces. Hay que estar al tanto de las normas de seguridad, señalamientos en la circulación, evitar distracciones, ¿sí? Sobre todo el celular, pantallas en los vehículos, inclusive los anuncios en la vía pública pueden ser una situación de distracción. Y ambas manos en el volante a la altura superior del volante. Ya sabes la regla que regularmente si fuera el volante un reloj, pues una mano debe estar aproximadamente a las 2 y otra mano debe de estar aproximadamente a las 10. Las condiciones adversas de conducción pueden ser pues programadas o pueden ser de una situación sorpresiva. De repente puedes llegar a una situación de un túnel con
poca iluminación y esto te causa cierto deslumbramiento cuando ingresas de la parte exterior al interior. También una situación de clima extremo, lluvia, polvo, viento. Entonces las condiciones adversas muchas de las veces nos van a tomar de imprevisto. Las condiciones adversas pues podemos controlarlas en algunas situaciones manteniendo una situación de buena iluminación en nuestro vehículo, estando al pendiente de los sistemas de iluminación. El manejo nocturno pues debe tener ciertas precauciones, sobre todo en tu vista, si utilizas lentes para manejar, si utilizas la situación de haber tenido un buen descanso previo. Las condiciones de piso, sea asfalto, concreto, arena, terracería, lluvia. El clima es muy traicionero. Un tipo de piso mojado, un tipo de piso con lodo, con hielo, con nieve, puede ser una situación de problemas adversos a la conducción. El tráfico siempre va a estar presente. Una gran cantidad de vehículos en una misma carretera pues implica tener un tráfico pesado, lo cual nos va a estresar un poco, sin embargo manteniendo la calma y poniendo las condiciones de conducción favorables, pues podemos lograr un buen desarrollo de la conducción. Lo que se conoce como hidroplaneo es precisamente la falta de adherencia al piso por situación de abundancia de agua en el piso. Entonces, una llanta que está mojada o un piso que está mojado siempre va a perder sus características de agarre. Entonces, es momento en el cual puedes o debes de bajar la velocidad. La llanta, aunque esté capacitada para una alta situación de lluvia, un clima muy extremo, nunca va a tener el agarre igual que en piso seco. Entonces debemos de tener la capacidad de conducir un vehículo con piso mojado, sin embargo pues la primera precaución es bajar la velocidad. Las condiciones de hidroplaneo van a ser más notorias cuando el piso del vehículo, el piso de la llanta no esté en buenas condiciones, cuando la llanta esté a una presión excesivamente inflada o el peso del vehículo sea también excesivo. Entonces todas estas situaciones debemos de tenerlas en cuenta. Algunos conductores determinan que un vehículo pesado tiene más agarre que un vehículo liviano. No en todos los aspectos funciona igual. Recuerden que existe en la física una fuerza que se llama de inercia o una fuerza que te va a jalar el vehículo. Entonces también entre más peso o entre más dimensiones tenga, pues el vehículo puede ser susceptible de deslizarse, sobre todo en piso mojado. Es importante tomar en cuenta las condiciones de manejo que se deben de tomar cuando existe lluvia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al detener el vehículo no va a tener el mismo agarre o los frenos no van a tener la misma capacidad de frenado que en piso seco. Muchas de las veces se pasa por charcos o se pasa por inundaciones en las cuales el sistema de frenos pierde su capacidad de frenado, de tal manera que siempre que pases un charco, una inundación, lo primero que debes de probar es el sistema de frenos y también calcular el frenado al llegar a una parada
para evitar que el vehículo se deslice o se colíe y esto te haga perder el control yéndote hacia la banqueta o yéndote hacia donde están los pasajeros. Para evitar o tratar de evitar las condiciones adversas, pues debemos de tener neumáticos en buen estado, que tengan todavía un 30% de vida útil en el piso. Vigilar lo que es los componentes de suspensión, amortiguadores. El frenado debe ser con suavidad, pero también debes de tener en cuenta que el mantenimiento es primordial para tener un buen frenado aún en condiciones adversas. Siempre debes de tener regulada tu velocidad. Recuerda, los límites de velocidad son unos y el manejo de condiciones es otro. Tu velocidad puede ser inferior a la que esté permitida circular en las calles simplemente por las condiciones en las cuales se encuentra tu vehículo. La visibilidad en tu vehículo es muy importante, tanto como conductor hacia el exterior como del exterior al interior de tu vehículo. Pero algunos conductores utilizan un tipo de polarizado, un tipo de oscurecimiento en sus cristales que, si bien protegen de los rayos solares y de la situación del calor del exterior al interior, pues también imposibilitan tener una buena visibilidad hacia el exterior. Entonces, unos vidrios polarizados en conjunto con lluvia, pues baja mucho la visibilidad, sobre todo en las condiciones de los peatones, que ninguno utiliza luces. Entonces, en muchas ocasiones, un peatón que cruza frente de ti, si tú tienes vidrios polarizados y está lloviendo, baja mucho su identificación o poderlo ver. Entonces, no abuses del polarizado de los cristales. Nuevamente, los consejos principales para conducir en una lluvia intensa, pues es precisamente disminuir la velocidad de funcionamiento, encender tus luces, tus limpiabrisas, aumentar la distancia entre un vehículo y en otro, y precisamente pues estar atento a todo el entorno, ¿sí? Con esto pues evitar movimientos bruscos, cambios de carriles o vueltas bruscas que pues te causen problemas, ya sea de colearse el vehículo o de que otro conductor no pueda reaccionar tan rápido como tú lo esperas. Si de casualidad entras a un charco o a una inundación sin haberte dado cuenta y llevas una velocidad considerable, pues trata de no detenerte bruscamente para que no pierdas el control del vehículo. Muchas de las veces el mismo charco o la cantidad abundante de agua van a hacer que el vehículo se pueda detener, mas sin embargo también va a tener una situación de que flota y puedes perder el control. Entonces, primero que nada es disminuir la velocidad y después mantener la calma para poder salir de ese charco o esa inundación. Al circular en un vehículo por calles o carreteras, pues se debe de tomar en cuenta que debe de existir una distancia para que puedas tener un espacio para poder frenar en caso de que el vehículo de adelante se haya detenido. Entonces,
una regla es que al andar a 30 kilómetros por hora se debe de dejar 10 metros de espacio con el vehículo que va adelante. Entre 30 y 60 kilómetros por hora debe de tener una distancia de 20 metros, y entre 60 y 80 kilómetros por hora se debe de guardar una distancia de 25 metros. Al circular a más de 80 kilómetros por hora debe de ser de 30 metros. Entonces, toma en cuenta que todo esto se debe de hacer para tener el espacio suficiente de poder hacer un viraje o de poder hacer un frenado en caso de alguna emergencia. Todos los involucrados en un accidente, ¿sí?, en un atropellamiento, pues precisamente van a sufrir de alguna pérdida, sí, pues alguna pérdida de libertad, alguna pérdida de tiempo. Entonces, todos deberíamos de ser responsables, mas sin embargo, el evitar cruzar por las calles sin precaución, pues debería de ser una situación del peatón. Pero tú que vas conduciendo y tienes las facilidades de poder estar viendo alrededor, siempre debemos de prever, evitar una colisión con algún peatón, ¿sí? Es mejor bajar la velocidad, es mejor ir con más precaución para evitar a toda costa que algún accidente fatal pueda ocurrir. Debemos de tener especial precaución al circular por parques, por escuelas, inclusive por zona de bares, porque existen precisamente todos estos tipos de personas que en cualquier momento pueden hacer cruce en una calle y pueden ser los participantes en un accidente vial, ¿sí? Sin embargo, pues el más afectado siempre va a ser la situación de la persona que sufre el accidente, pero en consecuencia también el conductor del vehículo, aunque estés asegurado, aunque el vehículo esté totalmente asegurado, siempre el problema después de un accidente te va a causar daños que posiblemente tarde mucho tiempo en poder solucionar. Al circular por las calles, todos somos responsables, independientemente que utilicemos un medio de traslado como bicicletas o motocicletas o a pie. Mas sin embargo, debemos de estar al pendiente de las zonas donde están marcados los cruces o pases de peatones o vías para bicicletas o motocicletas. Si como conductor te toca ir circulando por una vía rápida donde estés observando el cruce de peatones, intenta disminuir la velocidad. Esto te va a evitar muchísimos problemas. No porque vayas más rápido, los peatones se van a detener. Ellos tienen su intención de cruzar. A ti no te pasa nada si disminuyes la velocidad y los dejas cruzar. Evidentemente puede haber algún puente peatonal que no utilicen, pero no seas tú el que les dé la lección. Trata de disminuir la velocidad en todo lo posible para que el peatón pueda circular sin ningún problema para él y para ti.
Dentro de los accesorios para seguridad del vehículo, pues está precisamente el cinturón de seguridad, que es parte importante y vital para mantenerte en una posición segura en caso de tener un accidente. Mas sin embargo, la mayoría de los cinturones de seguridad pueden ser removidos por una situación de limpieza al vehículo o por una situación de reparación a la tapicería del automóvil. Algunos de los cinturones de seguridad tienen ya sensores y tienen conectores que, si no se toma la precaución a la hora de montarlos y desmontarlos, quedan fuera de utilidad y te pueden causar problemas de ya no funcionar o ya no retraerse. Toma en cuenta esta situación cada que se vaya a hacer limpieza o cada que se vaya a desmontar por alguna situación los asientos o el cinturón de seguridad. Indícale a la persona que va a hacer el trabajo que tome estas precauciones para que tu sistema de cinturones de seguridad y tu sistema de seguridad de bolsas de aire puedan funcionar correctamente. Toma en cuenta que el cinturón de seguridad es la parte más útil en el momento de una colisión. Al momento de sufrir un impacto, tu cuerpo se va a desplazar hacia la parte delantera o hacia la parte lateral. En la mayoría de los choques que se pueden observar, vemos que el conductor rompe con su cabeza precisamente el cristal, porque el cuerpo se desplaza hacia adelante. Uno pensaría que el volante es la parte más firme, y no, el volante es totalmente vulnerable al movimiento que genera el cuerpo, precisamente para que no te cause daños. El volante en un impacto se va a doblar, se va a enchuecar, ¿sí? Se va a desplazar hacia adelante, hacia arriba. Si tú lo tienes sujetado, siempre va a sufrir una deformación en un impacto. Tu cuerpo se va a desplazar hacia el frente, o si tu impacto es lateral, tu cuerpo va a ser desplazado hacia un lado o hacia el otro. Hay videos que comprueban que en un impacto el vehículo puede ser expulsado, el conductor puede ser expulsado hacia la parte delantera o hacia la parte lateral si no lleva el cinturón de seguridad. No dejes de usarlo, úsalo de la forma correcta, ¿sí? Porque también no cruzarlo de la forma correcta te puede causar más daños que beneficios.